ser muy delicados, y precisamente para esto es la profesionalización de esta carrera. Los restauradores debemos de entender y estudiar y aprender y saber oír cuándo retirar una intervención y cuándo respetarla. Les dije recientemente que debíamos de respetar la intervención del siglo XVIII, pero para la década de los 90 la imagen había sido cubierta en su totalidad con resina automotriz para tratar de solventar algunos problemas. ¿Válido o no? Eso no viene al caso. Es simplemente la forma de actuar y, como repito, con muy buena voluntad, con muy buena intención, pero no necesariamente lo más conveniente para la misma escultura. Y era el momento de tratar de retirarlo. Aquí, en el proceso de retirado de toda esta resina, donde también se le habían incluido tornillos muy modernos para sujetar el hombro hacia el resto del cuerpo, y esta resina, o esta masilla de automotriz, lo que cubría eran enormes agujeros y cavidades dentro de la misma escultura. Un trabajo silencioso, como mencionaron recientemente, pero un trabajo sumamente arduo, agotador, de mis compañeros, el de retirar toda esta masilla automotriz cubriéndole todo el cuerpo. Fue agotador, pero finalmente lo logramos retirar, para descubrir entonces grietas y fisuras en las extremidades. Es parte del encarnado que vemos acá, y la separación misma de los ensambles, como les mencioné en la diapositiva anterior, donde la pieza central ya estaba dañada y debíamos de arreglarla para volver a incluir la pieza de madera que va incrustada para sujetar la pierna con el pie. Y aquí, cuando se retiran los tornillos y clavos que sujetan a uno de los hombros. Encontramos daños, así como en San Felipe, no solo en el cuerpo, sino también, no solo en el cuerpo que no se ve, es decir, no solo en la parte de la ropa interior de la misma escultura, por decirlo de alguna forma, sino en la misma parte del encarnado. Cada una de estas estacas significa un agujero en el encarnado de Jesús. Y si era difícil encontrarlo, también lo encontramos en estas áreas cerca del hombro izquierdo, donde se le colocaba la cruz. Aquí iba una pieza de metal donde se metía un tornillo, que era lo que sujetaba la cruz. Y más aún, por supuesto, en la cabeza, donde habían encontrado todos los agujeros que se habían hecho en años anteriores. Cuando eliminamos toda la masilla y todas las pastas que tenía, encontramos graves problemas. Grandes faltantes de la madera, grandes ausencias de la misma talla que ya estaba afectada, estaba en proceso de destrucción por el mismo material. Hemos de entender que es madera muy antigua, que también es atacada por microorganismos, por bacterias, no solo por la contaminación externa, sino también por agentes internos que afectan a la madera. Y aquí el proceso de la recuperación de estas partes. Esto es parte de una de las piernas de Jesús. Aquí hago el paréntesis para decir que en el proceso de limpieza se le tuvo que quitar la tapa que cubre la espalda de la escultura. Como muchos sabemos, una escultura, para que pese menos, debe ser liberada de mucha de esa carga de la madera, para lo cual los escultores suelen hacer una tapa en la espalda, cavan el interior de la escultura para que la madera sea menos gruesa, que sufra menos contracciones, que haya menos probabilidades de grietas y fisuras, y también para aligerarla de peso. En muchos casos se aprovecha ese espacio para incluir pequeñas notas, como ha sucedido en algunos otros casos, y esta no fue la excepción. Una pequeña nota que se encontró dentro de Jesús, que encontramos acá, y que textualmente dice: al presbítero Erlindo García dedico esta túnica interior a Jesús de la Parroquia Vieja de Guati. Margarita López de Ortiz, marzo 4 de 1898. Un detalle encantador, un detalle que demuestra el cariño de su gente. Túnica interior se refiere a un alba. Se la regaló Margarita López, y junto con esto, con esta notita, y entendemos que el mismo presbítero Erlindo García decidió incluirlo dentro de la escultura como agradecimiento a la señora. También encontramos otra nota de cuaderno hecha en el 1993, donde dice que esta imagen fue reforzada y reparada por una serie de nombres: Fausto Barreda, Francisco Barreda, Edgar Barreda, Ricardo Leonel Estrada,
Jorge A. Morales, devotos del Señor de las Tres Potencias de la Parroquia de la Santa Cruz de la zona 6. Esto también se encontró y, como en casos anteriores, se consideró, por respeto a la misma imagen y a las personas que ahí lo colocaron, que lo correcto era registrarlo, embalarlo adecuadamente, colocarle inclusive deshumidificantes para que estas piezas no se lastimen con el tiempo, una nota explicatoria del hallazgo, el por qué se hizo y por qué se devolvía al interior de la escultura, y posteriormente colocado en el interior de la escultura antes de cerrar la tapa de la espalda para que continúe dentro de la misma escultura como parte de su misma historia. Así que sabemos ya que Jesús guarda entre su cuerpo estas pequeñas notas. Aquí el proceso de limpieza, donde notamos ya las fisuras y todo lo que hablábamos de moreno. Aquí está el moreno, ya no es moreno, porque lo moreno simplemente era suciedad, era hollín, restos de incienso, grasa, y cuando lo que descubrimos fue algo pues quizás más dramático, que lo que ven en blanco es la base de preparación. Es decir, que lo que tenemos de encarnado o de policromía original es apenas un 30 o 40%. Aquí, el momento donde debimos de separar los dedos porque estaban mal pegados y tuvimos que desprender todos los dedos de las manos porque los 10 dedos de Jesús estaban quebrados. En el proceso en que se están limpiando los tobillos, la unión del ensamble, donde pueden apreciarse parte de las pastas, donde hay inclusive restos de repintes de sangre que no le corresponden, pero lo más bonito es que al quitar esto descubrimos restos de sangre que habían sido ocultadas por esos repintes y que ahora salen a la luz. Se desprendió también el pie que estaba mal pegado porque estaba desfasado, y aquí una fotografía de la limpieza donde ven una ventana donde todavía no se ha limpiado la parte sucia con el resto que ya está limpio. Y una comparación de los dos pies, el pie derecho limpio y el pie izquierdo limpio. ¿Por qué la diferencia? Porque el pie izquierdo, si se recuerdan, es el pie de besapié, el pie que estuvo expuesto. Es decir, notan la diferencia de lo que sucede cuando tocamos frecuentemente a una escultura, cuando besamos frecuentemente a una escultura. Este es el grado de deterioro al que llegamos. Este pie debió tener todo este color que ya había perdido en su totalidad. De nuevo, debimos hacer el trabajo de reposición de talla porque descubrimos que 3 dedos de la mano izquierda no eran originales y que habían sido hechos pues con una calidad que no era a la altura del resto de la escultura. Y si ahora podíamos proporcionarle dedos de mejor calidad, y además pudimos aprovecharlo porque los 3 dedos que no eran originales eran relativamente recientes, ni siquiera tenían una base de preparación y estaban medianamente tallados. Entonces se decidió tapar los agujeros y reponer los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda. Y también la reposición del dedo segundo del pie izquierdo, como pueden ver acá y como posteriormente ustedes verán ya en todo su esplendor. La estructura metálica, aquí las partes de las piezas de metal donde están incrustados dentro del cuerpo, donde ya no le funcionaba porque estaban atornilladas al cuerpo. Y menciono aquí a uno de nuestros primeros grandes colaboradores, a Fray Juan Manuel Siney, de la Orden de los Carmelitas, quien desde hace ya varios años nos acompaña en estos procesos, que además de su labor pastoral, ahora en Panajachel, como párroco de Panajachel, también nos ha apoyado con su conocimiento y experiencia para estas estructuras metálicas. El padre Juan Manuel vino, y le reconozco el gran esfuerzo que hizo de venir desde Panajachel días y regresar el mismo día a cumplir sus labores pastorales a Panajachel, sin abandonar sus labores. Nos acompañó en este proceso y nos apoyó en el diseño, hechura y colocación de la nueva estructura. Una estructura ahora mucho más funcional, ergonómica, mucho más útil para la misma escultura, donde lo liberamos del peso, liberamos a la escultura que carga el peso de la cruz, y hasta inclusive liberamos a la misma peña para que ya no sea agujereada al momento de colocarla sobre los bancos de las andas, y ahora se pueden asegurar en su parte externa. Las cruces, por supuesto, debieron ser tratadas porque los agujeros ya no coincidían, eran agujeros sumamente grandes,
Y esta es la famosa cruz de Jesús de la parroquia, de la verde con las cartoneras de plata, la cruz corinta, y la famosa cruz helicoidal, que para ajustarla, una cruz sumamente pesada porque es de madera sólida, no le quedaba la escultura. Le ajustaron un trozo de madera pegado con pistola de silicón y clavado a la misma cruz para que es como una cuña para que le sirviera a Jesús. Aquí está la pieza de madera con el silicón y además en el otro orificio una pieza de metal también pegada con pistola de silicón. El segundo gran colaborador, Baudilio Soyoy, a quien le reconozco el enorme trabajo de haber hecho toda esta labor de orfebrería y quien nos apoyó enormemente en el trabajo de las joyas de Jesús y en la recuperación de las joyas de San Felipe Neri. Esto incluyó el arreglo de la corona de espinas que les comentaba que era sumamente grande, las paletas donde se atornillaba a la cabeza de Jesús, pero también se tendieron los 3 juegos de potencias, las de plata, estas doradas, y las que eran más recientes que también necesitaban cierto trabajo, las doradas con plateado. Se hicieron todos los ajustes técnicos necesarios y algunos otros arreglos que consideramos que eran convenientes y adecuados a hacer para este momento. No solo fue esto, sino también el proceso en el que está, sino también el resplandor de Jesús. Muchos se preguntan qué pasó con el resplandor de Jesús, que ya nunca lo volvió a usar. Pues sí, está guardado, ahora ya está arreglado y pronto lo verán luciendo en Jesús de las 3 potencias. Esto es el resplandor y aquí es parte del proceso. Los tornillos que sujetan la cruz. Aquí están simplemente los que utilizaba antes. Esto es el diseño que se hizo para los nuevos tapones que cubrirán a los tornillos que ahora utilizará Jesús, que los verán posteriormente. Y aquí parte de la limpieza. La limpieza donde ven el antes y el después. Las cantidades de repintes que al quitarlos resultaba que no eran tan grandes los daños, eran muchísimo más invasivos los repintes. Y si eran invasivos los repintes en el cuello, las manos, pueden imaginarse cómo eran en el rostro. El rostro, obviamente, el área más delicada, era lo más difícil de tratar. Y aquí parte del proceso, en el antes y el después. Aquí habíamos descubierto los restos de una ceja. Las lágrimas de Jesús, como les comenté, un tema que se habló mucho sobre lo que si eran o no eran originales de la imagen. La tradición dice que las tiene desde hace muchos años. Quiero contarles que no son originales de la imagen, que sí son parte de la tradición, pero no son originales y tampoco son de buena calidad. Eran de muy mala calidad, estaban muy dañadas y debíamos removerlas. Aún así, tratando de conservar parte de esta tradición, rescatamos una de estas lágrimas. Las otras 4 se darán devueltas a la hermandad, a la iglesia, para que se guarden como recuerdo, pero ya no era accesible para podérselas colocar a Jesús. Y si bien era dramático todo esto, imagínense, al terminar de descubrir todos los repintes y toda la suciedad en el rostro, el resultado de Jesús era esto, sin suciedades y sin nada. Esto es lo que quedaba en original de Jesús de las 3 potencias, luego de eliminar la suciedad de los repintes. Aún así encontramos restos de sus cejas, detalles que ya se habían perdido, como lo rosado de las orillas de la nariz, la saliva que le brota de las comisuras y, lo más hermoso, 8 lágrimas pintadas, 2 acá, 2 acá, 2 más acá, una larga acá y una pequeña lágrima seca en esta mejilla. El proceso de recuperación de la base de preparación, donde ven que todo lo que ven blanco es donde había perdido el encarnado. Este es el talón del pie derecho y esto es la recuperación de la base de preparación del pie izquierdo. Dramático, se puede ver, todo esto que ven blanco son agujeros que ahora estaban repuestos en su base de preparación, en su mano también, en su mano derecha, y en el cuello, en el rostro, y por supuesto al terminar el rostro también el resultado tenía que ser, pues, ciertamente dramático, pero necesario para posteriormente seguir la recuperación del encarnado. Esto es ya el rostro de Jesús con toda la recuperación de la base de preparación, listo para recibir en estas áreas la reposición de la policromía perdida y de todos los detalles perdidos.
Entonces vino el proceso del encarnado, la reposición de ese encarnado. Aquí hacemos diríamos, un tratamiento tradicional de la colocación del encarnado con materiales compatibles al encarnado original. Como pueden ver, se encarnan las partes originales y se respetan las partes, perdón, se encarnan las partes faltantes y se respetan las partes originales. Y luego seguimos con los detalles finales. Lo primero, las pestañas. En el estado en el que se encontraban, se decidió que había que hacer nuevas pestañas. Estas son las pestañas que finalmente se le hicieron para Jesús, y eso es el momento de la colocación de las pestañas, ya casi en los procesos finales que verán después. Aquí están las lágrimas de su mejilla derecha, la pequeña gota seca. Los procesos de conservación deben de escuchar todos los avances tecnológicos, pero también deben de escuchar a la tradición, y precisamente por esa tradición se decide que esto había que respetarlo, pero que también teníamos que respetar la tradición de las lágrimas de vidrio, por lo cual se decidió que era importante recuperar esas lágrimas, no con las que tenía, sino con otras de mejor calidad. Pero en recuerdo a aquellas otras, como les comenté, salvamos una de esas y la colocamos en la parte del rostro de su lado izquierdo. Los detalles finales de las líneas de la piel, las uñas, por supuesto los detalles de la sangre, también todos los detalles perdidos. Todo se hizo con materiales compatibles, con materiales reversibles, porque si bien nosotros estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo con el mayor profesionalismo, entendemos que esto sigue avanzando, y muy probablemente en 100, 150 años vengan nuevos restauradores con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, nuevos materiales, y piensen que esto puede ser aún mejorado y que puede ser retirado para hacerse una nueva intervención. Pero el futuro lo dirá para Jesús. Aquí hago un alto para hablar de algo que es un compromiso que habíamos adquirido con la Iglesia, y que también ya el licenciado Gutiérrez